Gloria al Señor. Vamos a estar hoy hablando bajo el tema sumo gozo. Sumo gozo. Y vamos a ver este tópico conforme a la perspectiva, conforme a la óptica de Dios. Cómo Dios ve el gozo y cómo nosotros como su pueblo debemos movernos en este pensamiento de gozo que el Señor nos da. Gloria al Señor. Porque en el mundo tiene una perspectiva diferente de cómo es el gozo. El mundo, el que no tiene al Señor, cree que, por ejemplo, el gozo es poder estar libre de toda tribulación, de toda prueba, de todo acontecimiento contrario. Y si eso es así, pues entonces estoy en gozo. Pero vamos a ver que el gozo en el cristiano no necesariamente depende de las circunstancias externas, de las circunstancias que le rodean, sino que es algo que brota de dentro de nosotros. Es como la paz también. Ustedes saben que en Gálatas capítulo 5 habla del fruto del Espíritu. Y en ese fruto del Espíritu hay dos elementos interesantes y son el gozo y la paz, que van unidos. Y estos conceptos que nos da el Señor no depende de que usted tenga todo bajo control, como decimos nosotros a veces, sino de que usted tenga al Señor. Gloria a Dios. Depende de la relación con Dios, no depende de las circunstancias que están fuera. Vamos a leer en Santiago capítulo 1 versículos 2 al 4. Gloria a Dios. Santiago capítulo 1 versículo 2 al 4. Y dice así la bendita y poderosa palabra de Dios: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. De ahí de ese texto vamos a desarrollar la temática de hoy. Y vamos a ver algunas cosas interesantes que nos habla allí la palabra del Señor a través de la mano de este hombre llamado Santiago, que era el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, que escribió esta carta. Esta carta fue escrita en el año 48, por ahí, alrededor del 48 después de Cristo. Se considera una de las primeras cartas, juntamente con Gálatas, que fueron escritas ahí por el año 40 y pico, ambas. Y esta carta es muy interesante. Es una carta que cualquier persona puede de una sentada leerla completa. Es corta, 5 capítulos. Pero realmente tiene tanto que indagar. Muy interesante este hermano, que fue uno de los líderes principales de la iglesia pionera, primitiva allí. Y que cuando uno se pone a estudiar esta carta, se da cuenta que si usted quiere ver o leer, estudiar a Proverbios en el Nuevo Testamento, le hace Santiago. Porque Santiago, la carta de Santiago es una carta práctica. ¿Me están entendiendo? Es una carta práctica como Proverbio.
Es una carta que no hace disertaciones teológicas muy extendidas, muy amplias, sino que va sin ambajes, sin rodeo, al punto. No es como Romanos, que por ejemplo usted tiene una disertación teológica profunda, muy interesante también, pero que realmente necesita a veces tomarse su aspirina porque le da dolor de cabeza. Pero Santiago no, Santiago es bien práctico. Lamentablemente, este gran hombre reformador llamado Lutero, uno de los principales reformadores, no entendió bien esta carta. Y como él veía o entendía, por supuesto mal entendía, que había como una contradicción entre Pablo y Santiago en cuanto a la justificación por la fe solamente, pues él llegó a la conclusión y llamó la carta que era una carta verdaderamente paja, era verdaderamente una epístola de paja, porque no entendió esto que hay aquí y pensaba que estaba contradiciendo la justificación por la fe solamente, y no la contradice. Lo que pasa es que el justificar que se encuentra ahí, la palabra justificar, la palabra fe, la palabra obra, se usa en diferentes contextos en este libro, a diferencia de en las escrituras del apóstol Pablo, ¿ok? Pero no hay contradicción. Lo que pasa es conforme a cada uno le dio el Señor para una aplicación en particular, así es que se desarrolla. Pero vamos a una breve introducción para que puedan captar un poco quién fue el autor y algunas cositas ahí. Pero vamos al sumo gozo. Sumo gozo. Y leímos la porción allí en la palabra de Santiago, que dice que, hermanos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Veamos lo que dice el Señor. Primeramente, vamos a ver un punto en este texto, y es que vamos a evaluar, vamos a considerar el gozo en medio de la prueba. Ya hay algunos que están diciendo, oh, yo pensaba que iban a decir aquí, el pastor iba a decir que el gozo es que tenga $1 millón en el banco, que tenga 2 o 3 casas, que tenga una salud incuestionable y todo eso. Pero aquí, de una vez, de primera instancia, vemos que tenemos que evaluar, conforme a ese texto que vamos a estar estudiando, evaluar o considerar el gozo en medio de la prueba. Ay, ay, ay. Come on. Y cuando hablamos de prueba, hermanos, hablamos de problemas, de tribulaciones. Come on. Hablamos de que cuando se habla de prueba, es que usted tiene un acontecimiento, una situación que está interrumpiendo una condición de paz, de comodidad, de gozo en la vida suya. Aleluya. Hay una interrupción cuando hay prueba. ¿Ok? Cuando vemos el verbo probar en la definición original, vemos que probar es someter a alguien o a algo a una prueba para ver la naturaleza de esa persona. Aleluya. Si verdaderamente es lo que dice ser o lo que parece ser, o la calidad o cualidad de alguna cosa en particular,
Porque usted puede ver algo y usted lo ve a simple vista y usted dice, esto parece oro. Y quizá usted no tiene una captación muy refinada, muy experta en cuanto a eso. Y como yo, por ejemplo, y me venden gatos por liebre. Digo, bueno, esto es tremendo. Y por $50 este anillo de oro o esto de oro. Y cuando viene a ver, 2 o 3 días después, la prueba demuestra que eso era adulterado, que eso era falso, que eso era una imitación. Oh, gloria al Señor. Ay, Dios mío, que tumbe. Es la prueba la que demuestra qué es lo que verdaderamente es. Y quién es verdaderamente quién es. Es la prueba, hermano. Entonces tenemos que comenzar con esto, evaluando, considerando el gozo en medio de la prueba. Y fíjese, puse esto porque ahí, cuando dice hermanos, el tener ahí en el original es considerar, evaluar. Es como cuando usted va donde un médico y el médico tiene que ver la situación suya y chequear y preguntar y todo eso para ver en realidad, evaluar cuál realmente es su condición. Porque usted puede decir que tal o cual cosa, pero el médico va a evaluar y le va como profesional a decir, usted lo que tiene es tal o cual cosa. Tiene que hacer una evaluación. Tiene que considerar el asunto. Ahora, hermano, pongan atención aquí y amigos. El siervo del Señor aquí, Santiago, dice, hermanos, tener por sumo gozo. Es decir, que nosotros tenemos que considerar el gozo. Tenemos que evaluar el gozo. ¿En qué circunstancia? En medio de la prueba. Nosotros tenemos que saber que el gozo es un barómetro. Es un indicador que tenemos que estar pendientes de él. Cuando estemos pasando por situaciones, estamos hablando de los creyentes. ¿Quiénes son creyentes aquí? ¿Quiénes son cristianos? ¿Quiénes reciben al Señor? Usted tiene que decir, estoy pasando por